Amigos, amigas, hermanos, en este espacio donde queremos reflexionar acerca de las dinámicas familiares frente a los fenómenos sociales en el cual estamos, especialmente en el fenómeno de la pandemia del COVID-19. Vamos a tener estos espacios para que reflexionemos un poco acerca de esas dinámicas familiares y cómo mutan esas dinámicas familiares y pensarnos un poquito sobre nuestros roles, sobre nuestras funciones y pensarnos un poquito nosotros qué nos dice la palabra de Dios, cómo podemos descansar en ella, cómo podemos llevar las cargas de la mejor manera dentro de estos procesos. Vamos a tener entonces unos espacios de reflexiones donde vamos a mirarnos, vamos a dialogar, vamos a interactuar de la mejor manera. Para esto quiero tener un texto bíblico de base en el cual se encuentra en Génesis capítulo 1. Cuando Dios crea la tierra, algo interesante en el versículo 12 del capítulo 1 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Vemos en el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mire la función que tiene Dios para el hombre. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios crea al ser humano con el propósito de enseñorear, para que tenga dominio y mayordomía de la creación que Él hace. Y en medio de esa hechura a imagen y semejanza, crea al ser humano, pero no lo crea solo, sino que dice en el versículo más adelante, cuando dice que creó del polvo de la tierra, versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios lo plantó un huerto en el Edén, al oriente, y lo puso allí al hombre que había formado. Mire que más adelante Dios crea una ayuda idónea al ser humano, y en el versículo 23 dice: dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este fundamento es súper importante porque nos da la idea donde Dios mismo diseña y crea a la familia. En ese contexto espiritual, Dios se atreve a diseñar de la mejor manera
y de la forma más detallada al ser humano. Y dentro de esas dinámicas crea lo que nosotros llamamos hoy en día contemporáneamente a esa familia, a ese núcleo familiar, a lo que llamamos hogar. ¿Y por qué viene de la palabra hogar? Porque está constituido de la hoguera. Un hogar, una hoguera. Y si sacamos un pábilo de esa hoguera, se quema, se marchita. Solo no podemos. Debemos estar unidos al vínculo que se llama familia, hogar. Y es así que nosotros vamos a reflexionar acerca de esas dinámicas. ¿Qué es ser familia? ¿Será que algún individuo puede estar sin familia o sin algún vínculo? Pregunta interesante. Frente a esta dinámica del fenómeno del COVID-19, ¿cómo la familia tiene que adaptarse, acomodarse a esos nuevos roles y funciones y dinámicas que nunca la familia estaba dispuesta a aceptar, ni mucho menos desaprender para poder aprender? Un ejemplo de ellos, la tecnología. Esa tecnología donde ya todo va a ser por internet, las compras por internet, las amistades por internet, porque este fenómeno del COVID-19, eso fue la apertura que nos da a nosotros, unas relaciones a distancia, cómo formar lazos, unos vínculos familiares a través del WhatsApp, a través del celular, a través del mundo de la tecnología. Dios crea un hombre, pero el hombre se desarrolla y se acomoda de acuerdo a sus necesidades de tiempo, modo y lugar. Y se reacomoda, muta, hay una mutación dentro de esas dinámicas donde ya los perfiles, los roles, las funciones varían de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las circunstancias. Y la misma familia, si bien es un sistema, esa misma familia pierde energía, donde los teóricos llaman la entropía, la pérdida de energía, donde llega una crisis, donde llegan unas dificultades, donde el espacio, esa aglutinación me incomoda, donde yo no era capaz de vivir con las cualidades o con los defectos que no había descubierto en el otro, aún así viviendo de casado o teniendo un vínculo de tantos años. Son reflexiones. ¿Cómo esa dinámica del encierro nos puede llevar a reacomodarnos, a buscar una adaptación donde genera una entropía, pero a la misma vez donde buscamos una reflexión de un equilibrio, de una homeostasis, de una adaptación, pero también de esa misma capacidad de resiliencia que tiene el ser humano para la adaptación, para la transformación, para lo que algunos teólogos llamamos la metanoia, ese cambio que no es fácil,
Esas reflexiones son las que vamos a tocar. ¿Cómo transformar la comunicación dentro del hogar? Los perfiles. ¿Cómo se puede generar violencia intrafamiliar? ¿Y cómo evitarla? ¿Y cómo llegar a que la familia, de alguna manera, sea también esa familia donde pierde energía y donde se puede generar violencia intrafamiliar, pero a la misma vez esa familia puede generar una resiliencia, una capacidad de autorregularse y una capacidad donde ella pueda tener una homeostasis, un equilibrio para poder salir adelante y adaptarse a estos desafíos de la tecnología, de las megaciudades, a estos desafíos que nos trae el mundo. Entonces, yo humildemente los desafío a poder estar a un encuentro periódico conmigo para que reflexionemos acerca de esas dinámicas familiares y traigamos algunos otros temas interesantes para la familia y cómo esos fenómenos sociales que estamos viviendo nos pueden llevar a nosotros a acomodarnos y a tener soluciones de la mejor manera, inclusive aún en la crisis social podamos vivir familias estables, familias bendecidas, familias recursivas, familias de la administración de la mayordomía de lo poquito que hay en la nevera, en el closet de la cocina, cómo administrar a la cena, cómo administrar los elementos que tenemos para la subsistencia y no derrocharlos, cómo administrar y cómo convivir en un espacio tan pequeño como son los apartamentos diseñados por la misma arquitectura. Y trae a mi mente un libro que leí hace años cuando estaba en la universidad estudiando desarrollo familiar, que no recuerdo el autor, pero sí recuerdo su nombre, porque hasta muy llamativo es y hasta pertinente. Se llama Jaula Familiares. Y la temática y el desarrollo de jaulas familiares, el autor precisamente mirando a la familia en perspectiva, dice que la familia se adapta y se diseña de acuerdo a la estructura arquitectónica y al desarrollo demográfico que tiene las ciudades y que tiene el desarrollo. ¿Qué es eso? No es nada más ni nada menos que teorías que nos llevan a nosotros a decirnos que las dinámicas familiares mutan y cambian de acuerdo a las dinámicas y desarrollo que tienen las ciudades. Y gran característica que tiene el ser humano es la adaptación. Pero se necesita también un proceso, tiempo, para poder adaptarnos a esos cambios. Dios diseña al núcleo familiar, a la familia, como lo acabamos de leer en el texto. Dios lo diseña, Dios lo crea. Pero a la misma vez, formar familia no es fácil. Formar familia
es un desafío. Y a eso es lo que yo quiero invitarlos a ustedes, a que cada semana, aprovechando este tiempo de apertura del COVID-19, reflexionemos acerca de esas dinámicas familiares y empecemos a pensarnos cuál es el papel y cuál es la función que yo debo de hacer, pero cuál es el aporte que yo debo de hacer como miembro activo de una familia para la buena calidad de esa familia. Porque eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es el papel? Entonces esta es como una introducción a los temas que vamos a desarrollar para que empecemos a pensarnos acerca de esa mutancia, de esos cambios que son externos, pero que esos cambios externos de la sociedad, cómo nos afectan a nosotros internamente en la búsqueda de una estabilidad familiar. Bienvenidos entonces, y esperamos que estas reflexiones de las dinámicas familiares en este espacio de la iglesia local sea compartida con tus cónyuge, con tus hijos, con tus familiares, y podamos pensarnos y gozarnos y dialogar. Inclusive si podemos hacer unos videos vivo y en directo con preguntas, con inquietudes, para tratarlos a resolver y hacer un coloquio o un diálogo, sería excelente. Pero mi aporte como teólogo, mi aporte como profesional en familia, mi aporte como abogado, no es ser sensible a la situación que está pasando, sino dar un poquito de educación desde dos aspectos, desde lo preventivo y desde lo promocional, para que estas dinámicas que son externas y que nos afecta directamente al núcleo familiar, la podamos aprovechar de la mejor manera. Y vamos a dar unos tips, y vamos a dar unos elementos, y vamos a brindar pautas para que esta carga no sea tan pesada, sino que la podamos soliviar unos con otros, y que podamos nosotros, desde estos medios tecnológicos, también ser de bendición a ti y a tu familia, aún en la distancia. Oremos pues, para que de aquí en adelante los temas que vamos a desarrollar sean temas fructíferos, sean temas que llamen la atención, que nos lo gocemos, que nos lo disfrutemos y que podamos religiosamente decir: tal día, a tales horas, vámonos a encontrar con Edison Hernán Restrepo. ¿Dónde vamos a hacer? Simplemente ¿qué? Reflexionar de la vida, reflexionar de esas dinámicas, reflexionar de esos vínculos que de alguna u otra manera nos van a ayudar a minimizar las cargas y las tensiones emocionales,
psíquicas, espirituales. Y les prometo, ténganme a mí como un aliado para ser de bendición para ti y toda tu casa. Damos gracias a Dios por esta tarde, por la fidelidad de Él y por su palabra que Él nos ha creado a imagen y semejanza. Quiero orar por ustedes, hermanos. Quiero orar para que aquellas familias aglutinadas, aquellas familias donde el esposo no le habla a la hija, donde el esposo tiene roces con su cónyuge, donde era necesario que la familia extensa que no vivían hace tiempos tuvieran que venirse otra vez a vivir a ese grupo familiar porque no había con qué pagar la otra casa. Entonces era necesario vivir todos en una casa. Y esas familias aglutinadas por fenómenos externos hacen que esas dinámicas cambien y muten. Pero difícil que se vuelve la convivencia. Pero difícil converger con la diferencia. A eso es lo que nosotros vamos a llamar encuentros pedagógicos, diálogos reflexivos acerca de esas dinámicas mutantes. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por esta hora en el cual nos permites orar a ti. Quiero orar por estas familias que nos escuchan. Quiero orar por estas familias que tienen dificultades familiares. Quiero orar para que ellos sean bendecidos y que desde este lugar yo pueda, Dios mío, ser canal de bendición para ellos. Y que tú los bendigas, que tú los prosperes, que seas tú, Señor, bendiciéndolos, pastoreándolos, llenándolos de tu presencia. Señor Jesús, en tus manos encomendamos nuestras vidas, especialmente aquellas familias necesitadas, aquellas familias que necesitan oxigenarse, respirar, y que en medio de esta situación tú nos permites, Señor, desde la distancia, pastorearlos, bendecirlos y guiarlos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Estaremos en contacto y que la paz del Señor ilumine sus corazones, sus vidas. Hasta pronto. Dios me los bendiga y muchos éxitos.